Cecilia nos va a hablar sobre el impacto de las nanotecnologías en la sociedad del conocimiento. Ese es el tema que vamos a escuchar. Entonces, con ustedes, Jorge Señor. Muchas gracias, Modesto. Bueno, creo que ya dijo todo de mí, así que es un placer estar de vuelta en Lima, especialmente en la Universidad Ricardo Palma, mi segunda presentación aquí. Bueno, es un placer traerles los últimos avances que he encontrado sobre nanotecnología, en el cual también mi grupo está trabajando. Entonces, lo que voy a hacer es, el título lo puso Modesto, así que si hay algún problema, reclámenle a él. Me dijo que hable del impacto de la nanotecnología en la sociedad del conocimiento. Estaba confundiendo en la sociedad de consumo, pero no, es en la sociedad del conocimiento. Y bueno, ese impacto, bueno, lo puedo decir en 5 minutos y nos vamos a casa, ¿no? El impacto es tremendo, o sea, lo que ha hecho con la gente que trabaja en el conocimiento, con la gente que hace investigación, ¿no? Investigación es la búsqueda de nuevo conocimiento, al menos la investigación básica, ¿no? La investigación básica es algo que no tiene un objetivo bien definido. Uno agarra un tema y descubre, ¿no?, qué encuentra en ese tema, en ese tópico. Y eso es lo que hace, lo que crea un background, un bagaje de conocimiento que los que hacen investigación aplicada simplemente lo toman, no ni siquiera necesitan citarnos porque todos los circuitos que están en esta computadora, ¿no?, muchos han sido tomados, mucha información para hacerlos, así ha tomado de esa investigación básica. Y bueno, así es como avanza, por eso que los gobiernos apoyan profundamente, los que quieren desarrollar, la investigación básica, porque saben que es de esa investigación básica es que nacen las ideas para una investigación aplicada que ya es de beneficio directo. Pero no se puede ir de frente a la investigación aplicada porque si ustedes no hacen investigación básica, ni siquiera están preparados, ni siquiera se forma la infraestructura humana, ¿no? Entonces, uno de los mensajes, y creo que Modesto coincide con esto, es de que se debe soportar la investigación básica, aunque no parezca que va a tener beneficios inmediatos, ¿no? Entonces, llegó un punto actualmente, y es bien interesante la razón por la que me metí a lo de nanotecnología, porque el primer objetivo de la nanotecnología era mejorar la electrónica, ¿no? La electrónica hace unos 20 años no podía llegar más allá, o sea, no podía hacerse dispositivos con características mínimas, o sea, lo que se llama features mínimos, de 1 micrómetro, y de ahí el nombre de la microelectrónica, ¿no? Porque lo mínimo que se podía tallar en una pastilla de silicio era algo que medía 1 micrómetro. Y bueno, se usaba luz, se usa luz, ¿no? Por eso se habla de la fotolitografía, porque con luz prácticamente se talla el circuito integrado, ¿no? Este circuito de esta computadora que tiene como 500 millones de transistores, ¿no? Todos esos circuitos son tallados en una capa de silicio, en un plano de silicio, y más aún son interconectados de una manera prevista, ¿no? Es algo bien complicado. ¿Cómo pueden poner 500 millones de piezas que tienen 3 conectores intercalados entre todos, ¿no? Además de otras cosas, ¿no? Entonces, el problema era de que para hacer dispositivos más rápidos, computadoras más rápidas en ese caso, porque todo el problema era hacer computadoras más rápidas, había que hacer estos circuitos más pequeños. Si eran más pequeños, electrones avanzan más rápido. Entonces la información que está grabada en la codificación de estos electrones, ¿no? Más electrones número 1, menos electrones el número 0, ¿no? Estas cositas había que hacerlas mucho más rápido, pero se llegó al momento en que si se hacían muy pequeños estos transistores, era difícil mantener esa diferencia entre el 0 y 1 para poderlos detectar, ¿no?
Así que el problema eran ya problemas de la mecánica cuántica, ¿no? El efecto túnel, por ejemplo, que no permitía que dos electrodos estén sin conducir electrones. Si están muy cerca, los electrones se van a escapar, así no tengan la energía necesaria para escaparse, ¿no? Es algo ya que no se podía controlar. Bueno, entonces la idea era usar otras técnicas, ¿no? Usar moléculas, por ejemplo, usar conocimiento de la biología, usar materiales que no existen aún, ¿no? Y bueno, ese es el impacto que crea la nanotecnología, que lo obliga a uno a visitar otras áreas. Por ejemplo, aprendí bastante de biología. Quizás no sepa, no tenga las palabras en mente, pero fuimos obligados a aprender cómo trabaja la biología, porque la biología nos podría informar o cómo hacer otras cosas, ¿no? Tenemos el cerebro humano, por ejemplo, que trabaja de una manera maravillosa. Todavía no sabemos muy bien cómo trabaja, pero eso podría ayudar, ¿no? Entonces, esos son los impactos fundamentales, el mayor impacto que ha producido la nanotecnología en la sociedad del conocimiento es romper esas barreras entre disciplinas, ¿no? Ya se ve gente de un departamento, el departamento de química, hablando con lo del departamento de física, con lo del departamento de todas las ingenierías, ¿no? Uno empieza a hablar, inclusive ingenieros mecánicos están haciendo cálculos bien similares a los que yo hago, ¿no? Porque simplemente ellos tenían otras técnicas que las pueden utilizar para desarrollar nuevos materiales, ¿no? Entonces, después de esto de tratar de hacer computadoras más rápidas, y se ha logrado en algo, ¿no? Muchos de los microprocesadores que están usando ahora ya usan técnicas que se desarrollaron con la investigación básica en nanotecnología. Entonces, eso ha permitido, pues, de que también se busquen otras aplicaciones. Por ejemplo, recientemente, y por unos años ya he estado trabajando en nanosensores, o sea, hacer sensores para poder detectar sustancias químicas, agentes químicos, biológicos y ahora nucleares, ¿no? Hay interés en saber si aquí a 1 kilómetro están haciendo una planta de material fisible, ¿no? Y queremos saber, sacando un pedazo de muestra, un poco de agua que está regada por ahí, si encontramos indicios de que algo se está haciendo en los alrededores, ¿no? Eso es suficiente para llevar luego una investigación más profunda. O queremos ver, por ejemplo, si los alimentos están contaminados con un agente biológico, entonces queremos eso, queremos hacer sensores de ese tipo. Y la mejor forma de censar moléculas simplemente es usar otras moléculas, ¿no? Entonces, de ahí viene esto de la nanotecnología, porque la mayoría de las moléculas que usamos están en el orden de nanómetros, ¿no? Entonces, nanotecnología no es en realidad un proceso, no es un equipo, no es algo, ¿no? Es simplemente la idea de trabajar a nivel de unos cuantos nanómetros, ¿no? Algo que es bien difícil, ¿no? Un nanómetro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que es el mayor impacto de la nanotecnología, ¿no? La nanotecnología ha creado esa situación de que nos ha vuelto a todos los investigadores multidisciplinarios, ¿no? Ya podemos hablar con médicos. Casualmente yo tengo un colaborador que es un doctor en medicina. Creo que es el único doctor en medicina que está usando estos cálculos, ¿no? Pero así esto se va extendiendo. Esta área en la que yo trabajo, que es el análisis de la estructura electrónica de materiales, eso es algo que no se usaba en muchas áreas, quizá los físicos, en algo los químicos, un poco los ingenieros electrónicos, pero no pasaba de ahí, ¿no? Ahora se están usando en muchas otras disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en general podemos decir que un resumen de lo que es la nanotecnología, ¿no? Es eso, ¿no? Es la manipulación de moléculas, átomos y moléculas, ¿no? A nivel de un nanómetro, ¿no? Esto permite que se puedan crear nuevos materiales, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, las partículas pequeñas, cuando digo pequeñas me refiero a nanómetros, ¿no?
proveen una área superficial mucho más grande. Si ustedes tienen 1 metro cúbico de platino, por ejemplo, el área de ese metro cúbico es ¿cuánto? Es 6 metros cuadrados, ¿no? Tiene 6 caras, entonces tenemos 6 metros cuadrados. Si dividen este metro cúbico en 1 billón, ¿no? Digamos en nano, en cada lado, tenemos 10 a la 9 por lado, tenemos 10 a la 27 pedacitos. Si cada pedacito tiene un área de 6 nanómetros, se dan cuenta que el área total de esta misma cantidad va a ser millones de veces más grande a que si estuviera en bruto, ¿no? En concreto. Así que el hacer ya partículas más pequeñas da más área, da más superficie activa, ¿no? Y eso es muy importante, por ejemplo, en todas las catálisis. Cuando ustedes quieren hacer un catalizador, algo que ayuda a una reacción química, la idea pues es usar estas partículas lo más pequeñas posibles, ¿no? Es algo extremadamente preciso, ¿no? Porque se requiere un número exacto de átomos que pueden ser medidos. O sea, hay herramientas ahora como el Scanning Tunneling Microscope que pueden medir inclusive un número pequeño de átomos, ¿no? Los materiales a nanoescala tienen propiedades, ¿no? Que uno las puede sintonizar para aplicaciones específicas. Por ejemplo, sustancias que son opacas se convierten en transparentes a nanoescala. El cobre, por ejemplo, es totalmente opaco, como sabemos, pero si lo hacen en pedacitos de nanómetros, se vuelven transparentes, ¿no? Materiales que son estables se pueden convertir en combustible. Por ejemplo, el aluminio es un metal bien estable, pero cuando es dividido en pedazos de nanómetros, se convierte en un combustible, ¿se dan cuenta? Y otros, como por ejemplo aislantes, silicio no es exactamente un aislante, pero tiene un band gap de 1 electronvoltio, se convierte en un conductor, ¿no? Estoy hablando del silicio intrínseco. Ustedes saben que al silicio hay que doparlo para que tenga conductividad a temperaturas normales, ¿no? Y por ejemplo el oro, que es normalmente inerte, el oro casi no reacciona con nada, ¿no? A escalas normales, sirve como un buen catalizador, es un gran catalizador casualmente a nanoescala, ¿no? O sea, se dan cuenta que nanotecnología prácticamente las características de los materiales empiezan a cambiar tremendamente. Y eso es algo bueno porque podemos conseguir propiedades que no se podían conseguir de manera normal, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, bueno, nada es imposible, ¿no? Se puede hacer ropa, ¿no? Ropa, trajes, telas que pueden actuar como computadoras, ¿no? O sea, como ya nos alejamos un poco del silicio, podemos hacer materiales flexibles, por ejemplo, ¿no? Que pueden prácticamente tener propiedades muy interesantes, ¿no? Se está tratando de desarrollar televisores usando los carbon nanotubos, ¿no? Estos carbon nanotubos producen figuras más definidas, son mucho más delgados y son mucho más eficientes, ¿no? Se podrían hacer, por ejemplo, pisos que nunca pueden ser rayados, ¿no? Es simplemente pisos, ¿no? Nanolubricantes, o sea, lubricantes que pueden operar a bien altas temperaturas, temperaturas que no se alcanzan con los lubricantes normales. Se puede hacer losetas, por ejemplo, que están revestidas de titanium oxide, ¿no? De estas partículas que nunca van a requerir que las repinten, ¿no? Es una pintura que nunca se va a salir, ¿no? Y bueno, ventanas de carros que son extremadamente fuertes, ¿no? Que no se pueden romper. Y otros materiales, ¿no? que se fijan cuando uno les hace un agujero, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? O sea, hay un desarrollo tremendo en estas áreas. Bueno, volviendo al impacto, ¿no? El impacto, aquí simplemente he puesto la lista de los impactos más grandes que existen, ¿no?
Estas aplicaciones hacen un impacto en las aplicaciones médicas, éticas, mentales, legales y del ambiente, ¿no? Esas son las donde has tenido un impacto. Pueda que el impacto sea positivo o negativo, pero en la mayoría de los casos es positivo, ¿no? En este caso, los mayores beneficios de la nanotecnología es mejorar en general la fabricación, mejorar los métodos de fabricación, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de purificación de agua, estos van a ser mucho mejores en el futuro. Los sistemas de energía, ¿no? Va a haber una mejora en las características físicas, esto debería ir seguido acá. La nanomedicina, ¿no? La nanomedicina es un área en la cual se están creando medicinas especializadas para cada persona, ¿no? En lo cual, basados en el ADN de cada persona, ¿no? Y bueno, mejores alimentos y mejores métodos de producción de alimentos y nutrición, ¿no? Y bueno, una gran escala en la infraestructura de autofabricación, ¿no? Cosas que se pueden controlar automáticamente debido al pequeño tamaño. Se hace... Y bueno, los beneficios incluyen todas las ingenierías, la biología, la química, la computación, las ciencias de materiales, las áreas militares y las comunicaciones, por supuesto, ¿no? O sea, tiene un impacto prácticamente en estos momentos en todas las áreas. No creo que haya un área que escape a lo que la nanotecnología puede ofrecer, ¿no? Aquí hay unas aplicaciones, por ejemplo, el grafeno es un material, ¿no? Que viene del grafito. El grafito es el carbón, ¿no? Está hecho en planos de grafinos, ¿no? Si podemos separar uno, por ejemplo, se pueden hacer dispositivos electrónicos, se pueden hacer muchas cosas con este grafino, por ejemplo, estas pantallas de tacto, ¿no? Se pueden mejorar los electrodos de las celdas de las baterías, por ejemplo. Tenemos una necesidad de desarrollar baterías porque, bueno, si queremos usar energías renovables, el problema es que no tenemos dónde almacenar esa energía. La energía está disponible muchas veces cuando no la queremos usar. Entonces es necesario tener todo un sistema de baterías para poder almacenar toda esa energía no convencional, ¿no? Estos son los famosos diodos de luz, ¿no? Que con estos materiales ya son cada vez menos costosos, etcétera. Y bueno, de aquí ya no puedo leer y no me acuerdo qué había. Lo que tenemos aquí es... celdas solares, otro tipo de celdas solares y biosensores, ¿no? Biosensores son muy importantes, como les dije, por razones de salud, por razones de seguridad y otras, ¿no? Y bueno, el delivery, como dicen delivery, bueno, reparto de drogas, ¿no? A sitios específicos, por ejemplo, llevar una droga a una célula cancerosa específicamente, ¿no? Se puede hacer una especie de contenedor hecho de estos carbon nanotubos, por ejemplo, y dentro de él se puede poner un citotóxico que va y mata específicamente el DNA de una célula cancerosa y además se puede colocar un antibody, que va específicamente al lugar donde está esa célula cancerosa, ¿no? O sea que todas esas cositas son solo ahora posibles con el uso de la nanotecnología, ¿no? Entonces, bueno, otras cosas, por ejemplo, cómo determinar la secuencia del ADN,
¿no? El ADN se puede determinar esa secuencia aplicando campos electromagnéticos, normalmente eléctricos, y por ejemplo midiendo la corriente cuando este ADN está pasando por un agujero, por ejemplo, por un túnel. Entonces esto puede correr debido a la presencia de un campo eléctrico, y además la corriente, porque el ADN tiene cargas que le permiten desplazarse, ¿no? Entonces al desplazarse, los pares de ADN, que son los que determinan la secuencia del ADN, ¿no? Van a tener una impedancia característica que es diferente entre ellos. Entonces podemos determinar si tenemos una base A, C, ¿no? Adenina, citosina, guanina. Entonces esa secuencia se puede determinar viendo el voltaje que detecta este sensor, ¿no? Entonces, ¿no? Estas determinaciones de la secuencia del ADN son ya son posibles ahora a mucho menos costo y ciertamente con mejor precisión, ¿no? Y en tiempos más cortos. Se pueden colocar pedazos de ADN porque uno puede inclusive funcionalizar estos pedazos de ADN para atrapar ciertas sustancias. Por ejemplo, casos específicos en el área nuclear, se puede hacer un pedazo de ADN que sea capaz de atrapar un complejo de plutonio, por ejemplo, plutonio con unas moléculas de agua alrededor. Se puede programar esta secuencia para que capte esa sustancia extraña, y cuando se tiene este pequeño trozo de ADN entre dos electrodos, también va a ocurrir algo similar a lo que ocurre acá. La corriente que va a circular cuando se acerca el plutonio, por ejemplo, o puede ser cualquier otra sustancia para la cual este ADN fue preparado, ¿no? La conductividad la conductancia de este material va a cambiar y se va a poder detectar cuando llegó algo. Se puede hacer inclusive de tal manera de que no haya otra sustancia más que se acerque, que se pueda atachar a este pedazo de ADN, ¿no? Entonces, el desarrollo de metamaterials, por ejemplo. Metamaterials son materiales que no se encuentran en la naturaleza, tienen características que no se encuentran. Por ejemplo, uno de ellos son estos materiales que tienen un índice de refracción negativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega un rayo de luz, más bien la difracción normal, que debería irse alejándose de la fuente, esta más bien se empieza a acercar hacia la fuente, ¿no? Entonces esto puede permitir hacer un objeto invisible, porque si la difracción te lleva el rayo de luz en otra dirección, podemos esquivar este objeto que está aquí, se le rodea de este material que tiene esta propiedad, un coeficiente de difracción negativo, y los rayos de luz no van a pasar por el material. O sea, un observador que está aquí afuera, adelante, no va a poder ver que existe este material, ¿no? La idea es hacer un avión invisible, por ejemplo, ¿no? Pero todavía está lo que se ha logrado es de que la invisibilidad perfecta no es posible, pero ya la invisibilidad parcial ya fue probada, ¿no? Eso existe. Y normalmente esto se hace a nivel de microondas, o sea, es también conveniente porque la mayoría de los radares trabajan a esas frecuencias, ¿no? Y bueno, todo esto se debe a los pseudovectores, ¿no? ¿Saben? Todos entienden que es un pseudovector, ¿no? ¿O no? Siempre hago preguntas a ver cómo está él. A ver, ¿quién de los alumnos me dice que es un pseudovector? Ahí parece que hay uno, a ver. Un vector, ¿no? Es este. Si lo ven en un espejo, se ve idéntico, pero opuesto. Un pseudovector se vería invertido, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con los campos magnéticos, ¿no? Campo magnético que viene de un rotacional, esos cuando se miran en un espejo, ¿no? Se invierten, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que logra esto, ¿no? La explicación es trivial una vez que uno lo sabe, ¿no? Pero
Hasta antes, esto es reciente, no hace muchos años que fue descubierto. Bueno, y la razón que se puede hacer es debido al trabajo a nivel de nanoescala, ¿no? Eso es importantísimo. Esto para, ¿cuál es la mejor palabra para decir delivery? ¿Reparto? ¿Reparto? O dicen delivery, ¿no? Ustedes piden pizza, ¿no? Entonces, bueno. Ok, el reparto de drogas, ¿no? Específicamente a una célula específica con un veneno adentro de este carbon nanotubo, y la idea es que ese veneno no salga si llega por casualidad a una célula buena, ¿no? Tenemos la ventaja que, por ejemplo, en las células de cáncer, el pH, ¿no? ¿Quiénes son químicos? ¿No? Todos entienden que es el pH, ¿no? El pH en una célula con cáncer es bien diferente al de una célula normal. Entonces el pH se hace este carbon nanotubo de tal manera que con un determinado pH empieza a reaccionar, empieza a abrirse. Entonces cuando se abre, bota el citotóxico. El citotóxico es algo que se pega en el DNA o el ADN, bueno, se pega ahí y no lo elimina, pero lo vuelve inactivo, no puede ya replicarse más, ¿no? O se replica en otra cosa. Porque la idea era matar la célula, para eso el antibody lo hace, ¿no? Antibody, lo que sea, ¿no? El antibody va y mata la célula, pero el DNA queda flotando y todavía puede, ¿no?, hacer daño. Entonces la idea es también eliminar a ese ADN que está malogrado, ¿no? Y que está haciendo la reproducción de estas células de manera incontrolable, ¿no? Y bueno, además hay que colocarle a este carbon nanotubo algunas moléculas que lo vuelvan, ¿cómo se dice? Que lo vuelvan compatible con el agua, ¿no? Que pueda irse a través de la sangre, ¿no? Entonces prácticamente esto es química a nivel de moléculas, ¿no? Porque tengan en cuenta que un químico le dicen, bueno, ¿se acuerdan que es un benceno? Que es digamos, un nitrobenceno, es un benceno que en una de las puntas tiene un NO2, ¿no? Un grupo. Uno le puede decir que ese grupo lo cambie a la otra esquina del benceno, ¿no? Y el químico lo hace, pero lo hace en 10 a la 20 moléculas en un flask, ¿no? En un tiro, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es que lo haga una por una. Eso es bien difícil químicamente, ¿no? Hay que usar otras metodologías. Entonces aquí para hacer esto una por una se requiere otras técnicas, ¿no? Hay una técnica llamada de autoassembly, por ejemplo, ¿no? Que también es controlada por la naturaleza, pero podemos lograr que al menos un grupo de moléculas en número pequeño puedan colocarse de esa manera, ¿no? Entonces se hace todo un dispositivo, un torpedo aquí, que es capaz de ir a través del flujo sanguíneo y buscando las células que están malogradas, ¿no? Y entrar en ellas. Si por casualidad entrar en una que no está malograda, no va a pasar nada porque el pH es diferente y no va a poder reaccionar, ¿no? En el futuro va a haber una gaseosa, ¿no? Que ya tiene esto ahí, de cuando en cuando uno se la toma y empieza a matar las células malogradas, ¿no? Sería bueno que lo hagan rápido. Bueno, esto básicamente es lo que les expliqué, ¿no? Los PEG son los, ¿qué es esto? Polietilenglicol, ¿no? Esos son los que se pegan para que pueda este vessel viajar a través del flujo sanguíneo. Bueno, hay otras, por ejemplo, celdas solares, le estoy dando las que tienen ahorita bastante acogida, es algo que estamos trabajando con otros grupos, ¿no? Entonces estas celdas se pueden hacer de una manera que sean lo más eficiente posible. El problema con las baterías es que las mejores baterías son aún las baterías de silicio. El problema con silicio es la fabricación, ¿no? Un foundry, deben haber 6 a 10 en el mundo, ¿no? Las fábricas que hacen los circuitos integrados, estas cuestan billones de dólares. Así que
es mucho dinero, ¿no? Sería bueno que cualquier profesor en un laboratorio pueda fabricar estas cosas, pero con un presupuesto de unos $10,000, $20,000, ¿no? Entonces, es la química la que estamos buscando, una nueva química, una química especializada que pueda trabajar a nivel de nanómetros, ¿no? Se está logrando algo. Uno de los problemas por qué las de silicio son buenas, porque tienen, pues se puede hacer el área superficial muy, bueno, ustedes son electrónicos, ¿no? El depletion zone, la zona de depleción es relativamente grande, porque es en esa zona donde se une en una juntura PN, es en esa zona donde las cargas se fueron, ¿no? Por un momento, las cargas movibles, es en esa zona donde debe llegar el rayo de sol y crear un excitón, ¿no? O sea, un hueco y un electrón. Y es ese dipolo de la zona esta de depleción, es la que mueve, separa la carga, el electrón a un lado, el hueco al otro lado, ¿no? Si ese dipolo no existiera, las cargas, o si fuese muy pequeño, las cargas se recombinan y no tenemos corriente eléctrica. Entonces, ese es el problema que tienen las celdas solares que son orgánicas, con materiales orgánicos, que no pueden tener una región tan grande para separar las cargas positivas de la negativa y mandar a cada una por su lado, ¿no? Así que es algo que está ahí en juego, ¿no? Las mejores orgánicas que existen y que costarían nada comparada a las semiconductoras, ¿no? Tienen una eficiencia, lo mejor es 5%, normalmente es 1% de eficiencia, o sea, la energía de luz que llega con la eléctrica que sale, ¿no? En las semiconductores llega a 25%, con colectores solares puede llegar a 35%, entonces ahí tienen un buen tema de investigación que lo pueden desarrollar, inclusive lo pueden desarrollar con puros cálculos hasta encontrar las moléculas o materiales que les va a permitir una alta eficiencia, ¿no? Todo es saber exactamente para los electrónicos cómo funciona un diodo, básicamente. Hacer lo que hace un diodo con un grupo de moléculas, ¿no? Es algo, esa es una investigación que yo les recomendaría, porque estas celdas solares van a ser necesarias, ¿no? Son necesarias. Es lo que está, bueno, junto con el tema de las baterías, es lo que está impidiendo que usemos otras fuentes mucho más sanas de energía. Bueno, esto es algo aparte que mi grupo está desarrollando, detectar plutonio, uranio en grafino, y para eso primero hacemos cálculos, es algo bien interesante, vimos cómo el plutonio es capaz de pegarse a un grupo, a un shell de moléculas de agua, pero esos enlaces son tan grandes que llegan más o menos a las 100 calorías por mol, los que no entienden calorías, unos 4 electronvoltios, ¿no? Es una energía grande porque es la que corresponde, por ejemplo, a las energías de los enlaces de nuestras células biológicas, ¿no? Un carbón-carbón, un enlace de carbón-carbón más o menos tiene 4 electronvoltios, ¿no? Entonces, es algo interesante porque ahora no podemos detectar a este plutonio o uranio solo, tenemos que detectar todo el complejo, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando con el grafino, que es un buen sensor de estos materiales, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, este es un gráfico un poquito, no está completo, falta colocar acá una fuente de alimentación que lleva una corriente a través de este dispositivo y aquí se coloca el material que se quiere sensar. Entonces esos materiales, depende de las condiciones, van a producir una característica de corriente y voltaje que nos va a nos permite distinguir qué material hay aquí en este grafino, ¿no? Es algo bien interesante también. Y bueno, otros tipos, ¿no? El grafino se caracteriza porque tiene un comportamiento plasmónico, ¿no? Un plasmón es una resonancia de electrones y esa resonancia de electrones en el grafino es lo que permite que pueda sensar que uno pueda detectar
la presencia de otras partículas en cualquier lado de este grafino, ¿no? Esos grafinos se colocan como capacitores por donde pasan las moléculas que se quieren sensar y bueno, las características de corriente y voltaje nos van a determinar si tenemos o no los materiales que queremos detectar. Por otro lado, se pueden usar los modos vibracionales también. Ustedes saben, todas las moléculas tienen modos específicos de vibración y es algo que es de la forma común como detectamos si tenemos un tipo de molécula u otra, ¿no? Sus modos vibracionales nos van a determinar qué es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, este es lo que nosotros específicamente estamos haciendo cálculos para desarrollar estos vessels, ¿no? Que llevan todo el cargamento, ¿no? Que va a permitir, en este caso, queremos no solamente detectar a las moléculas o a los agentes que queremos detectar, queremos mandar una señal que nos diga que detectó algo, y esas señales es como un sistema de comunicaciones, es un sistema de búsqueda, comunicación y destrucción, ¿no? O sea, también nos puede mandar una señal afuera para decirnos encontré a alguien, ¿no? Entonces, y todo esto se hacen con dispositivos, todos ellos a nivel de nanoescala, ¿no? Este es prácticamente como un láser de este que estoy usando, pero hecho con partículas a nanoescala, o sea, es capaz de mandar unos cuantos fotones afuera y eso es lo que queremos detectar, ¿no? Y aquí está, esto es el carbon nanotubo, como les dije, en un ambiente específico empieza a abrirse, ¿no? Unzipping, como le dicen, ¿no? Y toda la energética, por qué trabaja, por qué no trabaja, las técnicas para analizar eso es lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Cómo hacer estos cálculos, prácticamente significa cómo resolver la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y bueno, hay bastantes, ¿no? retos y oportunidades, ¿no? Hay bastante investigación aquí que pueden hacer. Todos aquellos interesados en la investigación aquí tienen una gran oportunidad. Es algo nuevo, prácticamente no se ha hecho mucho, ¿no? Y bueno, acá he puesto un problema, por ejemplo, separación de componentes de un material, tienen una mezcla, quieren separar uno de otro, ¿no? Es algo que a nanoescala sería fenomenal hacerlo, ¿no? Especialmente ahora que queremos tener una atmósfera limpia, ¿no? Sana. Cómo separar, por ejemplo, el oxígeno del CO2, ¿no? Que no queremos que se nos vaya a la atmósfera, cómo separar el agua de otras contaminantes, ¿no? Esas son las tareas de separación que se le llaman. Existe ahora toda una ingeniería de separación que puede hacer eso, ¿no? Otro problema que existe es la absorción de estos carbon nanotubos. SW significa de una pared, ¿no? Single word carbon nanotubos. Tenemos hacer interfaces, ¿no? Estructuras para absorber estos sistemas. Es un poco difícil trabajar con interfaces, o sea, dos materiales seguidos, ¿no? Y bueno, y muchas otras. En realidad este es un pequeño grupo que he podido tomar de los problemas que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Y se pueden hacer simulaciones, por ejemplo, como a un carbon nanotubo, en este caso que nosotros estamos bien interesados, cómo le podemos atachar o poner sustituyentes o atachar sustituyentes de tal manera que pueda tener sus funciones de traslación en un flujo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y básicamente tenemos que esto se vino con respecto al uranio-plutonio, ¿no? Queremos saber cómo cuantificar esas interacciones, porque como no hay nada sobre cómo detectar estas sustancias, ahora queremos cuantificarlas, cómo se puede hacer esto, y esos son los cálculos que estamos haciendo en estos momentos. Los cálculos que hacemos se basan en la mecánica cuántica y lo que se llama la dinámica molecular, ¿no? Este estudio
Y bajo estos estudios primero vemos si es aplicable, si es posible hacer estos sensores basados en grafino, ¿no? Eso es algo que uno debe hacer antes de mandar o antes de gastar en los experimentos, ¿no? Esto hemos desarrollado un programa para calcular las características de corriente, voltaje, o sea, los que saben circuitos eléctricos pueden decir esto es bien fácil, aplico un voltaje, puedo calcular la corriente, pero cuando la mecánica cuántica está envuelta, esto se vuelve bien difícil, ¿no? Además de las ecuaciones de Maxwell, hay que agregar las ecuaciones de la mecánica cuántica para poder tener un resultado preciso. No se puede hacer sin la ecuación de Schrödinger si están trabajando a nivel de nanómetros, ¿no? Y luego la selectividad, de los nanosensores es muy importante porque pueden haber otros iones, estos van a nivel de iones, ¿no? Otros iones que pueden confundir al sensor, o sea, el sensor debe saber discriminar quién está presente, o inclusive más, si se quiere investigar qué está haciendo, por ejemplo, un país que creemos está haciendo plutonio, por ejemplo, ellos pueden poner otros elementos que son parecidos, ¿no? Entonces pueden confundir a los sensores. Entonces la selectividad de los sensores es muy importante. Bueno, básicamente los trabajos que les he presentado, algunos de ellos, no todos son míos, están financiados por el Argonne National Lab. Como ustedes saben, es un organismo que tiene a su cargo todas las fuentes, mucha investigación no solo en energía nuclear, sino en el área nuclear. Uno similar es el Berkeley Lab también, que nos da fondos para la investigación. Tenemos ellos pertenecen al Departamento de Energía. El Departamento de Energía también es el que nos paga la investigación sobre baterías. Estamos desarrollando mejores electrodos para las baterías. Y luego tenemos el Departamento de Defensa, las tres de las áreas que están bien interesados en el desarrollo de los sensores para agentes químicos y biológicos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar.